y creo que es uno de los héroes, yo diría más representativos de toda la historia, Juan, no sé qué piense usted, pero más allá inclusive de que haya pasado a la historia por haber sido el inventor de la estratagema aquella del caballo que metió a la ciudad de Troya, o sea Ulises, yo creo que él pasó más a la historia fue por lo que protagonizó después de que terminó la guerra de Troya, cuando él emprende su regreso a Ítaca. Como acuérdese que los dioses habían tomado partido y unos estaban a favor de los troyanos y otros a favor de los griegos, naturalmente que los que estaban a favor de los troyanos eran enemigos, dioses enemigos de los griegos, y viceversa, los que estaban a favor de los griegos eran enemigos de los troyanos. Entonces lógicamente que había dioses que no querían saber nada de Ulises, y se la pusieron muy dura en ese regreso. Acuérdese lo que le pasa a sus compañeros que son convertidos en cerdos. Acuérdese que Polifemo, el gigante de un ojo, el cíclope, acuérdese que tiene a todos los compañeros de él dentro de una gruta y se los va a engullir. Lo mismo le pasa con la maga Circe. Recuerde el episodio de las sirenas, cuando él se hace atar al mástil del barco y hace que todos los demás se tapen los oídos y él se destapa los oídos para escuchar el canto de las sirenas, que se suponía era tan fascinante que atraía a los navegantes y ellos sucumbían ante ellas y ellas se los engullían a ellos. Y pasa por eso también. Fueron otros 9 años, 9, 10 años que duró ese periplo de él de regreso a Ítaca, y me parece que esa es la verdadera base sobre la cual se fundó toda la leyenda de Ulises, más que por su actuación en la guerra de Troya, Juan. Pues Ulises dio lugar a nada menos que a que se escribiera el segundo libro de esa epopeya tan importante que fue la guerra de Troya, la Ilíada, que es la historia de Ilion, el nombre griego de Troya, y ese viaje accidentado de regreso que él tuvo para volverse a encontrar con su mujer, con Penélope, tuvo tantas peripecias y tantas amarguras, tantas dificultades que pues definitivamente pasó a la historia como un sinónimo de viaje proceloso, lleno de dificultades, y que se llama Odisea. La Odisea pues en realidad es sencillamente la historia de Odiseo, el héroe griego que figuró en la guerra de Troya, pero que además el que tuvo la feliz idea de penetrar hasta esa ciudad con una estratagema que usted ya mencionó, la del caballo de Troya, y después de haber cumplido su misión en Troya empieza su regreso, pero ese regreso no fue tan fácil precisamente por eso, por lo que usted afirmó. Los dioses no todos estaban a favor de los ganadores de la guerra de Troya. Había unos que querían cobrárselas, y por eso a Ulises en ese viaje de regreso le pusieron todas las trampas habidas y por haber. Y precisamente con tanta trampa que le pusieron, probó su capacidad, no solamente como caudillo y como hombre valiente, sino que además de eso probó la capacidad para aguantar, es decir, su capacidad de sacrificio, que no resignación, pero sí sacrificio. Y obviamente que durante ese tiempo también le tocaron algunas muy buenas, porque acuérdese que él con Circe permaneció también varios años conviviendo con ella. Luego estuvo Calipso, que era otra ninfa,
y así por el estilo. Pero en general las vicisitudes que debió soportar fueron supremamente grandes, y yo creo que ese es el verdadero valor de ese Ulises, que no se arredró ante nada, y que tenía muy claro que su objetivo primordial, su objetivo principal, era retornar a su isla de Ítaca, en donde lo estaba esperando Penélope, su devota y abnegada mujer, que acuérdese que asediada por los pretendientes que daban por desaparecido o por muerto pues a Ulises, la acosaban para que ella escogiera entre los pretendientes a quién había de suceder a Ulises en el trono de Ítaca, y ella, viéndose contra la pared, pensó en una forma muy hábil para engañarlos, y era que en el día ella iba tejiendo un saco, y tejía y tejía y tejía, porque ella decía que el día que terminara esa prenda, ese día escogería al sucesor de Ulises. Pero entonces tejía en el día y desbarataba en la noche, y así se pasó muchísimos años, hasta que llega pues aquel famoso torneo en el que se enfrentan los candidatos, se enfrentan por la mano de ella, utilizando el arco de Ulises que había dejado, que era un arco que nadie había sido capaz de tensar, excepto Ulises, y mucho menos disparar las flechas, que eran flechas supremamente largas, y ella se las pone muy difícil. Con la flecha, lanzar la flecha a través de 12 aros, y al final estaba el blanco, y nadie era capaz. Ya para entonces había regresado Ulises a Ítaca, y pasaba por mendigo, lo había reconocido su perro que se llamaba Argos, su hijo Telémaco, y no recuerdo cómo era que se llamaba su sirviente, que apenas lo reconoció también se murió, y él, disfrazado de mendigo, entra y irrumpe en donde se estaba realizando el torneo, y les dice: no, me permiten a mí, y dicen: no, ¿usted qué viene a hacer aquí, hombre? No sea descarado. Y entonces Penélope dijo: no, él también tiene derecho, y tensó ese arco, y tenga por entre los 12 aros, dio en el blanco, y enseguida remató a todos los candidatos, pues los pretendientes de Penélope. Pero todo lo que tuvo que haber pasado antes de llegar a Ítaca, después de 10 años de vagar por todo el Mediterráneo, tocar todas esas islas, naufragar, enfrentarse a Polifemo el cíclope, bueno, después de todo eso, llegó a su tierra y pudo reclamar su más preciado tesoro, que era Penélope. Pero mire, yo creo que Juan, difícilmente uno puede encontrar a alguien que haya soportado tanto sin echarse para atrás, sin arredrarse. De pronto tal vez Jasón y los argonautas, que iban tras el vellocino de oro hasta un país remoto que llamaba la Cólquida, y allá fueron por ese vellocino de oro, y entre los que iban como tripulantes de esa expedición iban varios de los grandes héroes griegos, entre los cuales, por ejemplo, Peleo, que era el papá de Aquiles. Creo que iba también Orfeo. Orfeo era el flautista, ¿cierto? Era el músico. El músico, sí. El músico. ¿Cómo es? Movit lapides canendo, decía, ¿no? Movía las piedras cantando. Exactamente. Y algunos otros. Esos también tuvieron un espíritu de sacrificio ante las vicisitudes que sorprende. Como fue el caso ¿se acuerda del comandante Shackleton? Shackleton, el que fue al polo. El que fue al polo, sí, no pudo llegar, quedó atrapado dentro del hielo. En un bloque. El bloque llegó a hacer tanta presión que prácticamente desintegró el barco. Tuvieron que desembarcar por ahí en una isla, en la isla Elefante. Él, para poder salvar a sus compañeros, después de varios meses atrapados en el hielo y en una actitud desesperada, se monta en un bote salvavidas prácticamente,
y navega más de 500 kilómetros para llegar a un sitio o a una aldea de pescadores, de balleneros, que le ayudaran a salvar a su tripulación que se había quedado varada allá. Pues fue capaz de navegar varios meses prácticamente en un bote salvavidas con 2 compañeros más. Soportó todo lo habido y por haber y retornó por sus compañeros y los rescató. Yo creo que difícilmente puede uno encontrar personas que actúen de esa manera y que no se rinden ante ninguna dificultad, ante ningún obstáculo, por ninguna circunstancia, están siempre dispuestos a dar la pelea, Juan. Es cierto. En el caso de Ulises, por ejemplo, pues siempre se ha dicho que el héroe nacional de Grecia es Aquiles. Siempre ha representado pues el vigor, siempre ha representado la fortaleza, el valor, la animosidad, porque era un tipo sanguíneo, ¿no? Era un hombre reactivo. Pero Ulises es un héroe que tiene otras características y que además se hace sentir más, precisamente. Ahí Ulises y Penélope. Ahí están los dos junticos, sí señor. Ulises tiene un mérito enorme y es el de la prudencia. Y ella, que está ahí en pantalla, perdón Juan que le interrumpa, representa la fidelidad y la abnegación. Esperó a su hombre 20 años. Por eso se afirma, y es un dicho que existe, bueno, desde antiguo, ¿no? El más fiel que Penélope. 20 años lo esperó. Pero en el caso de Ulises hay una diferencia con los otros héroes griegos, y es que Ulises no tiene ese complejo de niño mimado que tienen muchos héroes griegos. En el caso de Aquiles, por ejemplo, él tiene un complejo de niño mimado. A él, cuando él se retira de la guerra de Troya, pues se va enojado, se va bravo por una cuestión que es estrictamente personal, y solo vuelve al combate después de que le tocan sus sentimientos, de que le tocan lo que él más aprecia íntimamente. Lo que más amaba, a Patroclo. Sí, a Patroclo, que le matan a su amante y inmediatamente reacciona Aquiles. Ulises no es ese tipo de héroe. El caso de Ulises es otra cosa diferente. Por eso lo llamaban Ulises el prudente. Ulises era el que daba el consejo. Ulises era el que fijaba los planes de batalla. Y Ulises era el que demostraba la sabiduría frente a decisiones importantes que se daban en el seno de esa cúpula, de ese grupo de ancianos que eran los que dominaban los destinos de Grecia y los destinos de los que estaban involucrados en los pueblos de la batalla. En general sí. Ulises hizo exclamar al mismo Zeus: no he encontrado un hombre más prudente y más valiente que este. No lo puedo encontrar. De manera que Ulises es un héroe griego que representa verdaderamente lo que es la cultura apolínea. Usted sabe que la cultura de Apolo era una cultura del orden, ¿no? Era una cultura de la ecuanimidad, la cultura de la sindéresis, ¿no? Del equilibrio, nada que fuera exagerado, ¿no? Ni para bien ni para mal, sino más bien un equilibrio en una cantidad de virtudes, especialmente la del trabajo. Y por eso en Grecia 10 meses se trabajaba muy fuertemente en honor a Apolo. La gente estaba muy dedicada. 2 meses se dedicaban al carnaval, pero no era precisamente para rendirle culto a Apolo, sino simplemente como un escape
utilizando un dios prestado que ellos habían llevado de por allá de los antiguos fenicios, por allá de todas esas civilizaciones sumerias, que era Dionisos. Dionisos, pues que pasó a ser Baco, era el que creaba el desorden, ¿no? Era esa compensación entre el orden impuesto por Apolo. El señor del desorden era él. Y el desorden que imponía Baco, o que imponía Dionisos. Pues el héroe de Apolíneo, o el hombre que representaba las virtudes de Apolo, era Ulises. Sí, señor. De ahí Apolo, el dios Apolo. Apolo, que impresionaba por su belleza, ¿no? Claro que esa expresión de Apolíneo también se refiere a un hombre apuesto, ¿no? También. Pues depende cómo da la comparación, ¿no? Decían que tenía un perfil apolíneo, pues ahí está, por ejemplo, esa estatua de Apolo que es casi perfecta, ¿no? En cuanto a sus facciones se refieren, ¿no? Pero no, la cultura apolínea no tenía que ver con la belleza de Apolo, sino con la integridad, sino con las cualidades de Apolo, con las atribuciones que tenía Apolo, que una de ellas era también la justicia, ¿no? La justicia era también una cualidad de Apolo. Él impartía justicia y él zanjaba muchos asuntos a través de sus oráculos. Se presentaba en el templo de Delfos, o de Delfi, pues, que es como se llama en griego esta ciudad que queda por allá en la costa griega y que tiene un famoso templo que hoy todavía se puede visitar porque quedaron unos vestigios muy importantes de esa edificación. Pues Apolo se hacía presente a través de la pitonisa o de las pitonisas o de aquellas mujeres, vea, hombre, que viven ahí están precisamente los restos de ese templo famoso en donde Apolo expresaba sus oráculos a través de la pitonisa y decía qué era lo que se debía hacer o qué era lo que iba a pasar. Por eso todos los héroes griegos, y sobre todo aquellos que eran semidioses, que eran mitad hombres, mitad dioses, se acercaban al templo de Apolo a buscar consejo y a buscar guía para sus empresas. Pues este dios que dio lugar a la fundación de tantas instituciones importantes en Grecia, como por ejemplo el Liceo, ¿no? Él aparecía como delfín allá en la ciudad de Delfi, por eso se llama Delfi precisamente, pero en la región de los bosques aparecía como el lobo. Lobo es lykos en griego. Entonces la institución del Liceo, que era una institución de educación, de estudio y de trabajo, pues se fundó en honor precisamente de este dios Apolo, pero ya en su forma de lobo. Recuérdese que cuando hablamos de el licántropo, pues estamos hablando del hombre lobo, utilizando las dos raíces griegas, lykos, que es lobo, y anthropos, que es hombre. Pues esa era una de las formas que tenía Apolo de aparecerse en las ciudades griegas, y en donde al cual la gente le rendía pleitesía, le rendía un culto importante, tratándose de un dios que en cierta forma dirigía toda la vida griega. Entonces, Ulises era ese tipo de hombre cumplidor del deber, que se enfrentaba a los peligros y se enfrentaba a los compromisos con todo el valor y el arrojo, pero con prudencia, y siempre con prudencia y con astucia,
logró salir vivo de las circunstancias y de las peripecias que le tocaron, pues que le tocaron en su vida, no solo en la guerra de Troya, sino principalmente en ese accidentado regreso que tuvo a su hogar a buscar a Penélope. Así es, pero yo creo que eso también es una característica del espíritu griego, porque uno encuentra que prácticamente los héroes griegos todos se forjaron como en las vicisitudes, porque recuerde que a Hércules no le tocó muy suavecito que digamos. No, a todos les ponían pruebas, claro, todos tenían que pasar pruebas. En el caso de Hércules mucho más, porque él, enloquecido, si no estoy mal, por las argucias de Juno, la esposa, pues, la oficial de Júpiter, porque él era hijo de Júpiter y de Alcmena, y entonces obviamente que la esposa oficial de Júpiter le tenía una bronca impresionante, y recuérdese que ya en la cuna le mandó la más brava de todos, le mandó dos serpientes para que mataran al bebé, y el niño cogió las dos serpientes y las estranguló. No, hizo un nudo con ellas, no un moño, las volvió un moño. ¿Así fue la cosa? Sí, claro. Bueno. Era la fuerza que él tenía, ¿no? Claro. La fuerza desde pequeño. Claro. Y luego... Él era llamado Heracles, es el nombre griego del verdadero. Y luego él se enloquece, la diosa lo enloquece, y mata a su primera mujer. La mata y mata a sus hijos. Y entonces le toca al pobre Hércules pagar esa penitencia, le toca expiar esa culpa. Tenía que expiarla después de matar a su mujer y a sus hijos. Y ahí es cuando Euristeo la primera esposa se llamaba Mégara, era hija de Creonte, y con ella tuvo 3 hijos y vivió muy feliz. Lo estoy tomando aquí del cursillo de mitología de Argos. La mujer de Júpiter se la había velado a Hércules, estoy leyendo, desde que nació, por ser hijo de su marido. Pues ahora apenas supo que estaba viviendo muy bueno y que no se cambiaba por nadie, le corrió la teja y lo dejó loco, y en ese estado va llegando una noche a la casa y sin más ni más coge a Mégara y a los 3 inocentes muchachitos y los mató con la espada. Y ahí entonces obviamente que él se ve condenado a expiar esa culpa, y es cuando le ponen los 12 trabajos a Hércules, que no eran cosa como muy fácil, y tiene que pasar por un montón de vicisitudes para poder cumplir con esos trabajos, entre los cuales, que recuerde, estaba el león de Numea, que mata en primera instancia, la hidra de el ave de, ¿cómo es? Estínfalo o Estínfalo, los establos de Augías, limpiar los establos de Augías, domar las yeguas de Diomedes, que eran carnívoras, atar al cancerbero, llevarse el cinturón de Hipólita. Bueno, a ver, hombre, si los tengo aquí a la mano, ¿verdad, hombre? La hidra. La hidra de Lerna. El león de Nemea o Numea también, y se pone la piel de él, y con esa piel del león, con eso encaró los otros trabajos. Luego fue la hidra de Lerna, la cierva de Serinitia, el jabalí del Erimanto, el establo de Augías, las aves del Estínfalo, el toro de Minos, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, y luego traer vivo al Cerbero, que lo conocemos como el Can Cerbero, que era un perro de 3 cabezas, que era el custodio del infierno. Y entonces a él no solamente se le va mucho tiempo en ese trabajo, sino que
que tiene que pasar por las verdes y las maduras para poder cumplirle a Euristeo. Sin embargo, cumple con sus trabajos para expiar su culpa por haber matado a Mégara. En esas conoce a Deyanira, se enamora de ella y se casa también con Deyanira. Y acuérdese que estando casado con Deyanira, si no estoy mal, Quirón, el centauro Quirón, se ofrece para pasarlos de un lado a otro de un río, y él pretende raptar a Deyanira. Entonces Ulises le lanza una flecha, se la clava, y al empezar a manar sangre, Quirón le dice a Deyanira que empape la capa con la sangre de él, y que cuando vea en peligro a Hércules le ponga esa capa que lo va a hacer invulnerable. Y por allá más adelante ella le pone la capa y resulta que la capa está envenenada y mata a Hércules. Esto es una historia, ¿no? Pues eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo interesante de toda esa mitología, que tiene una cantidad de ramificaciones y de correlaciones. Me equivoqué, quiero corregir y pido disculpas. Quirón era un centauro sabio. El que lo mató fue Neso. Neso fue el que lo ahorcó prácticamente. La capa de Neso lo ahogó. Bueno, no. En el caso de Hércules, pues Hércules, él... Ahí está el rapto del centauro Neso a Deyanira. Sí, señora. Se le está raptando Neso. Y luego es que lo flecha a Hércules precisamente. Ahí está. Sí, señor. Hombre, qué pinturas tan maravillosas, ¿no, Juan? Esa es aquella época famosa, ¿no? De ese renacimiento, hombre. Bueno, la historia de Heracles, pues, o de Hércules, es el valor y la fuerza y la forma como él se impone o como cumple a cabalidad los trabajos que le han sido encomendados. Por eso el símbolo de Hércules es un martillo, no una masa, y la piel del león de Numea. Esa victoria sobre ese león, en donde se dice pues que lo estranguló con sus propias manos, ya es el símbolo de Hércules, y por eso hay una estatua famosísima que es la estatua de Lisipo, en donde representaba a Hércules vestido con esa piel de ese león y con la masa. Indudablemente pues que sirvió de inspiración para todos esos clásicos de la antigüedad, ¿no? Claro. Hombre, la gran característica de todos estos es esa capacidad para enfrentar las dificultades. Y no son solamente los héroes griegos, sino que el griego es como el arquetipo de ese tipo de individuo, o de ese individuo que es capaz de enfrentarse a lo que sea en pos de sus ideales. Pero hay muchísima gente que a lo largo de la historia ha actuado de esa manera y lo sorprende a uno, que tengan esa capacidad, como hablábamos ahora de Shackleton y de otros tantos, que sean capaces de enfrentarse a lo que sea, con tal de obtener aquello que se han propuesto. Recuerde lo que hizo, por ejemplo, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, que era un noruego que vino terminada la guerra a Perú, y quiso demostrar cómo los polinesios habían llegado a las costas peruanas, y se embarcó prácticamente en una balsa hecha de totora, y a la que bautizó era una balsa Kon-Tiki. No, la Kon-Tiki era una balsa de troncos. ¿Era de troncos? Sí, la de totora era Ra. Eso sí. Sí, señor. Era de troncos. Ra, con la que pretendió venir desde el Mar Rojo hasta Sudamérica. Y resulta que él se embarca en esa balsa de Kon-Tiki, y durante varios meses
navega hacia el sur hasta que llega precisamente a la Polinesia. Pero en esa travesía también tuvo que soportar las verdes y las maduras. Pero con todo ello jamás perdió la fe. Nunca tiró la toalla. Porque a pesar de que ya era una época en la que perfectamente se podía seguir los pasos de una embarcación, y de hecho había obviamente un seguimiento, con todo ello nunca quiso tirar la toalla, sino que estoicamente se aguantó hasta que llegó a la Polinesia. Si no estoy mal, creo que eso fue por ahí en 1947, Thor Heyerdahl. Y así por el estilo. Más o menos, sí. Si no, dígame usted lo que hizo Edmund Hillary, el hombre que primero subió al Everest, con Tenzin Norgay, que era su Sherpa, era su guía. Cargador. Su cargador. Ahí está la Kon-Tiki, mire. Ese es Kon-Tiki. Sí, señor, es una balsa de troncos con una caseta hecha así. Revestida de totora. Esa sí era la... en esa se montaron los expedicionarios que querían comprobar que la corriente de Humboldt es una corriente que da la vuelta, es decir, que va desde el Pacífico Sur hasta el Pacífico Norte, digamos, hasta las costas del Perú, y da la vuelta. Esa corriente de Humboldt, y que pues es una bendición para esas costas peruanas, porque atrae una cantidad de peces que han representado la riqueza económica más grande que ha tenido Perú, ¿no? en su historia. Imagínese usted montado en esa cascarita. Por el Pacífico, ¿no? Por el Pacífico, en mar abierto, y recorrer varios miles de millas, de millas para alcanzar la Polinesia, y sin embargo no da su brazo a torcer, y estuvieron a punto de ser volteados por el agua. Bueno, todo lo que usted quiere, soportaron con estoicismo todas esas dificultades y lograron coronar. Yo creo que este ya es Ra. No, este es Kon-Tiki. Este es Kon-Tiki, la misma Kon-Tiki, pero ya en mar abierto con una vela. Sí, una vela, claro. Y ahí está la bandera noruega. De impulsarla. Mírela ahí, la bandera noruega. Así es. Sí, ese es Kon-Tiki. Ahora, las peripecias de ese viaje, pues hay que leer el libro, ¿no? Hay que leer esa memoria, porque no es exactamente una novela, es un relato de viaje, es un relato sobre esa aventura que es verdaderamente fascinante. Cuando ya se cuentan, digamos, las actitudes individuales, lo que ellos hacían, cómo enfrentaban los tiburones, por ejemplo, que los tiburones trataban de subir a la balsa, ¿no? Entonces cuando el tiburón se lanzaba y mandaba su tarascada, ellos esperaban a que diera la vuelta para volver a caer al mar, y lo cogían de la cola y lo jalaban. Entonces eso asustaba al tiburón. Impresionante. Sí, señor. Comían peces voladores, porque en la cubierta de esa balsa todos los días amanecía llena de peces voladores, ¿no? Que ellos aterrizaban ahí. Entonces había una cantidad de cosas que a uno lo impresionan, y sobre todo, como le digo, el relato del viaje, las peripecias, lo que tienen que vivir cuando se someten a una aventura de esas. Claro. Tenían un radio y nada más, no tenían sino un radio como forma de comunicación, pues, con el mundo exterior, pues. Con el mundo exterior, sí. De resto, ellos, aunque fueron escoltados, pues, por donde llegaban, pues aparecían aviones, ¿no? Aviones de la Fuerza Aérea que los acompañaban allí en su recorrido. Pues no hubo ayuda de ninguna clase, ¿no? Todos seguían el rumbo de la corriente.
Y ahora que estábamos mencionando ese tipo de peripecias en el mar, yo creo que si alguien, es decir, si hubo algún grupo de individuos que fueran lo suficientemente valientes para soportarlo todo, Juan, yo creo que igual a la expedición de Juan Sebastián Elcano, o sea, la de Fernando de Magallanes, que mereció inclusive un famoso libro que escribió Luis de Camoens, que se llamó Os Lusíadas, que es un canto, es una epopeya que canta la temeridad y la valentía de ese grupo que salió a darle la vuelta al mundo por primera vez, y que en efecto lo consiguieron, aunque a un precio altísimo, porque Magallanes murió en Filipinas. Cuando retornaron después de 3 años, 1519 a 1522, solamente quedaban algo así como de entre 20 y 25 hombres, y solamente un barquichuelo maltrecho que pudo llegar de regreso después de darle la vuelta al mundo, de enfrentarse al Cabo de Hornos, que dicen es el mar más furioso del planeta. Así es. Y llegar allí, y entre otras cosas, pues ese relato de viaje es magnífico, el que escribe Antonio Pigafetta, contando las peripecias de ellos dándole la vuelta al mundo. Y él es el que describe algunas cosas que para los europeos eran definitivamente increíbles. Acuérdese cómo describe él que encuentra aquí en América un animal que tiene orejas de burro. A ver, don Fernando de Magallanes, Eloahí Fernando de Magallanes, murió en Filipinas. Engendraba a unos nativos, ¿no? Sí, sí. Sí. En Luzono, que son, algo así. Cualquiera de esas islas, pues, sí. ¿para qué? Pues no. Cualquiera de las dos. Sí, en todo caso, pues terminaba. Y después fue sucedido por Elcano, que fue el que condujo la parte final de esa aventura. Carlitos, hágame un favor. Si nos puede mostrar una llama peruana, llama. Resulta que Pigafetta, sí, exactamente. Pigafetta describe este animal con orejas de burro, con joroba de camello, con casco, cuello de jirafa, sí, con casco completo, no casco hendido. Y ¿qué más decía? El hocico de qué hombre. Bueno, lo cierto del caso es que él describe este animal, mire la idea, las orejas que tiene, el cuello de jirafa, yo creo que la testuz, pues, o la cara de qué hombre, como no, cara de burro, ¿cierto? Esa es una trompa como de búfalo, bueno, sí, pezuña completa, ni siquiera hendida, y él dice que es un animal muy extraño. No, pero hablando también de las aves, ¿no? De los pájaros bobos. A ver, Carlitos, muéstreme una alpaca, que yo creo que es la que tiene el morro de camello, pues, como de la familia de los camélidos, ¿es que llaman? De la familia de los camélidos. Y entonces describe ese animal tan supremamente exótico, y en Europa no le creen, porque claro, a partir de la descripción que él hace, tiene que ser un engendro de la naturaleza. No podía ser de otra manera. Él describe, y ellos son los que denominan a la Patagonia con ese nombre, porque decían que era una región habitada por gigantes. Mire la alpaca ahí también, más o menos son de la misma familia, y mire las características. Es una lana más fina, ¿no? Sí, una lana más fina. Lo cierto del caso es que este animal era muy extraño para los europeos. Gracias, Carlitos. Sí, señor. Para los europeos. Y luego, cuando va llegando a la Patagonia, encuentran unas huellas muy grandes en la playa, y ellos asumen que pertenecen a unos gigantes. Posteriormente se sabe que simplemente
por la inclemencia del clima, por el rigor del clima, ellos lo que usaban eran unas especies de mocasines, pero muy grandes y muy peludos, y en la distancia podían parecer... Eran unos zapatones, ¿no? Zapatones. Que les cubrían todo el pie y llegaban casi hasta la rodilla, hechos de piel muy gruesa, y que eran pues la protección que necesitaban para andar, imagine usted, en un continente de hielo, hombre. Y lógicamente que eso le agrandaba el pie en una forma impresionante, ¿no? Y la huella que dejaban, pues era... Obvio. Tenía que ser muy ancho el zapato. Claro. Mucho más para pisar hielo. Exactamente. También. Exactamente. Y ahí hace otras descripciones maravillosas, pues, Pigafetta, en torno a esas peripecias de la expedición de Fernando de Magallanes. Y uno dice, bueno, esta es gente con temple, gente con carácter, y gente más que atrevida, temeraria. Y eso me recuerda, Juan, una historia. Y después de la historia, pues quiero sacar ahí como una pequeña conclusión. Resulta que cuando Cuitláhuac, el jefe guerrero que sucedió a Moctezuma, murió de viruelas, el sobrino de Moctezuma, Guatimozin, resulta que este muchacho era un tipo supremamente valiente y decidió oponerse pues a Cortés cuando él regresó y sitió a Tenochtitlán después de aquella famosa noche triste de la que estuvimos hablando en estos días. Y este Guatimozin entonces asumió el mando. Resulta que como los españoles sitiaron la ciudad, Guatimozin comandando las huestes aztecas, lograron contener la entrada de los españoles durante 85 días. Y cuando los españoles entraron de regreso a la ciudad, no encontraron sino cadáveres por todas partes. Había algunos supervivientes y entre ellos estaba Guatimozin. Lo apresaron a Guatimozin, y en el momento en que lo presentan ante Cortés, se le abalanza a Cortés y le coge el puñal y le dice, atraviésame con él. No para atacar a Cortés, sino que le dice, atraviésame con este puñal. Y eso sorprendió pues a Cortés esa valentía de este muchacho. Entonces le perdonó la vida. Pero resulta que más adelante, por intrigas de Julián de Alderete, que era el tesorero real, mandó a torturar a Guatimozin, y junto a Guatimozin a uno de sus colaboradores más cercanos, que era el que manejaba, la logística, pues era el que digamos, la economía, el economía, pues. El economo, exactamente. Sí, el que manejaba los gastos. Exactamente. Y entonces empezaron a torturarlos, y Guatimozin no soltaba ni prenda, nada, y aguantándose todo lo que quisieron hacerle los españoles. Y entonces, viendo que no daba su brazo a torcer, los soldados de Cortés lo acostaron sobre un lecho de tizones, sobre carbón encendido, lo mismo que al ministro. Y el ministro empieza a chillar y a gemir y a gritar y a pedirle auxilio a Guatimozin, y llore y grite, y Guatimozin, impávido, soportando ese dolor tan impresionante ahí, cuando le dice el ministro, haz algo, mira que estoy sufriendo. Y le responde Guatimozin, oíste, amigo, es que yo estoy en un lecho de rosas. No me parece. De ahí nace esa frase tan famosa. ¿Vos crees que estoy en un lecho de rosas? Ante tanta valentía, Cortés le perdonó la vida de nuevo y se lo llevó por allá a Guatemala. Pero en el camino, acusado de que estaba urdiendo un complot contra Cortés, instigado por algunos de los seguidores de Cortés, de todas maneras Cortés ordenó que lo ejecutaran.
Pero mire, tratando de hacer una composición de lugar, uno verá a este muchacho, que entre otras cosas era muy joven, era un hombre que no tenía más de 22, 23 años, y verlo soportando estoicamente todo esto, pero con mayor razón cuando tendido en ese lecho de tizones y amarrado, le increpa a su ministro diciéndole: usted, es que yo estoy en un lecho de rosas, y sin emitir un solo gemido, mientras que el otro gritaba, chillaba, lloraba, gemía, pedía auxilio, y le decía a Guatimozín que hiciera algo por él. Haz algo por mí, que estoy sufriendo. Dice: ¿vos crees que es que yo estoy acostado en un lecho de rosas? Y digo que quería sacar una conclusión de esta parte, Juan, porque es que nosotros tenemos esa tendencia a quejarnos y a gemir por los problemas que se nos presentan en la vida, y habitualmente asumimos que el problema que nosotros estamos enfrentando es el más grande de todos. No hay otro que tenga un problema como uno, e inclusive se llega, Juan, a asumir una actitud, a ver, hombre, ¿eso cómo se podría decir? No digamos lo derrotista, pero sí, más bien defetista, ¿no? Sí. Es ave de mal agüero, es que todo es malo, es que a mí las cosas nunca me salen, es que yo como soy de bueno, ¿y por qué me tiene que suceder a mí, ni que hubiera matado a un cura? Cuando resulta que la vida es eso, la vida es un riesgo, a todos nos ocurre, y en la misma proporción en que nos pasan cosas muy buenas, en esa misma proporción también nos pasan cosas malas. A veces vienen satisfacciones, a veces vienen frustraciones, a veces viene la holgura, otra vez llega la estrechez. Esa es la vida, porque está siempre, el mundo siempre está girando, y con él va girando también el destino de uno, y unas veces está arriba y otras veces está abajo, Juan. Si quieres morir heroicamente, tienes que vivir peligrosamente, decía Ernest Hemingway, y él es una comprobación, una fehaciente de lo que estaba diciendo, porque cuando él se cansó de aventuras y se cansó de cosas, pues se pegó un escopetazo, ¿no? Y se mató. Pero el problema de enfrentar la adversidad no es sencillo. Se necesita de gente que tenga el carácter suficiente y la fortaleza y el temple para afrontar los problemas que plantea una adversidad. Por ejemplo, yo pienso en los exploradores. Pero también mucha fe, ¿no? Claro, tiene que estar convencido de algo, ¿no? Tiene que estar creyendo en que va a llegar a alguna parte, si no lo harían, si no tuviera pues esa idea. Yo pienso en los exploradores, por ejemplo, ¿no? En los que se han internado, por ejemplo, en el polo. Amundsen, Nobile. Exacto. Y que han muerto en el intento, ¿no? Porque andaban buscando algo de lo cual no tenían la certeza, pero que creían en eso. El caso de Amundsen, que se fue a rescatar a su rival, que era Nobile. Exactamente. Y murió tratando de rescatarlo, y el otro apareció. Italiano. Y enfrentando pues peligros y enfrentando peripecias, enfrentando adversidades que difícilmente se pueden. Recuérdese de aquella gente, por ejemplo, que participaron en muchas excursiones a las tierras heladas, como cuando empezaban a congelarse, ellos mismos se tenían que amputar los dedos de los pies, porque por ahí empezaban las gangrenas, ¿no? Por ahí empezaba, cuando se congelaba eso y ya no había circulación, entonces empezaba el proceso de gangrena. Y tener alguien que cortarse él mismo los dedos de los pies, pues hombre, yo creo que eso es una hazaña, es una capacidad increíble, ¿no? Llegar hasta ese punto para continuar su viaje y continuar su ruta, llegar
llegar hasta donde tienen que llegar. Y en eso hay muchos ejemplos de gente que por una idea, por defender una posición, se ha sometido a todos los peligros, a todas las peripecias, y ha muerto en el intento. De eso hay muchos. Yo le menciono, por ejemplo, un médico peruano de nombre Carrión, que estuvo investigando la fiebre amarilla y no podía dar pues realmente con el microorganismo que producía esa fiebre amarilla. No lo podía encontrar, pero él se había dado cuenta de que los pacientes de fiebre amarilla que se salvaban de la enfermedad, que sobrevivían a la fiebre amarilla, quedaban con unas verrugas. Esas verrugas, para este médico Carrión, eran un enigma. No sabía qué características tenían esas verrugas. En una época en donde la microbiología no estaba tan adelantada, en donde no había pues esos microscopios electrónicos, ¿no?, de grandes aumentos, porque es que, recuerde usted, Néstor, anteriormente en un microscopio de esos normales, de esos mecánicos, usted podía ver una espiroqueta de la sífilis y le veía más o menos la forma. En un microscopio de estos de ahora, usted le ve los pelos y se los puede contar, pues, ¿no? Bueno, ¿ellos qué tienen? ¿Cómo? No, sí, claro, los pueden contar, claro. Ajá, muy bien. Sí. Gracias, Carlitos. Daniel Alcides Carrión. Pues hombre, un día en medio de su intriga y sin saber qué pasaba, sacó líquido de una de esas verrugas de los que habían sufrido la fiebre amarilla y se la inoculó, y ahí se murió de fiebre amarilla. Se comprobó que la fiebre amarilla quedaba ahí en esas verrugas. Seguramente el organismo las encapsulaba o alguna cosa, las encerraba ahí, las preservaba para que no siguieran atacando, y pues lo descubrió tal vez demasiado tarde, ¿no? Porque de todas maneras Daniel Alcides Carrión muere tratando de... Ahí está el doctor Carrión. Sí, señor, cómo no, él es un héroe peruano, y además un mártir de la medicina, indudablemente, ¿no? Porque él busca esa enfermedad y arriesga su vida precisamente para hacer sus comprobaciones. Desgraciadamente el riesgo fue fatal, le costó la muerte y murió. Y hoy en día pues también se le llama la enfermedad de Carrión, ¿no?, a la fiebre amarilla, o a esas verrugas, mejor dicho, para dar más exactitud, a las verrugas que les dan a los enfermos, a los recuperados de la fiebre amarilla, se les llaman las verrugas de Carrión. Pero esas mismas verrugas, Juan, en un momento determinado, al extraer la materia que se encuentra dentro de la verruga, no sirve para procesar o para crear un proceso inmunológico, claro, una vacuna. Claro, eso después lo desarrolló un médico japonés que estuvo trabajando con ese equipo, ¿no?, que fue Hideyo Noguchi. Otro hombre de la medicina. Trabajando sobre las bases que dejó Carrión. Exactamente. Sí, señor. Qué interesante. Hombre, y yo creo que la vida es eso, hombre. La vida, yo creo que... Hay muchos precursores, ¿no? Hay gente que inició un trabajo y no lo pudo terminar. Eso se llama un precursor. Es el que comienza una empresa, pero no la termina. Pues
de esos hay mucho en el mundo, ¿no? Los apóstoles, los precursores, gente entregada que en pos de una causa arriesgan su vida y pues, de pronto les toca ofrendarla también, no se mueren. Es que habitualmente ese es el papel del precursor, morir en el intento. Sí, señor. Morir en el intento. Pero mire, yo creo que sobre todo en la vida moderna, cuando prácticamente tenemos toda la vida solucionada, nos hemos vuelto muy muelles, muy cómodos. Yo no sé, yo asumo que a vos te tocó cargar leña para hacer la comida. Claro, y cargar agua también. A mí también me tocó recoger leña, cuando viví en áreas rurales. Pero mire cómo es la vida hoy, en donde el hombre casi que necesita mover un dedo para solucionar aquellos problemas que son cotidianos, o aquellas tareas. Por ejemplo, una lavadora, es sin hundirle un botón, un fogón eléctrico, no es sino mover una perilla. Lo mismo pues una estufa de gas, ya no tiene que desgastarse restregando un pedernal contra otro para producir fuego, y así por el estilo. Y tenemos prácticamente solucionada toda la vida, independientemente de que algunos tengan más comodidades que otros, pero los principios básicos todos están solucionados. Pero a ver qué ocurría en la antigüedad. Recuerdo, por ejemplo, es que ahora usted, por ejemplo, un riesgo no lo corre un computador. Usted alimenta un computador y él le dice si es resistencia de materiales o cualquier construcción, cualquier cosa que usted vaya a hacer, pues entonces ya le hace la prueba ahí en ese aparatejo. Así es. Y se pone a pensar, por ejemplo, dígame usted, por ejemplo, José María Villa, haciendo el puente allí de Occidente, no, amarrado ahí, en la mitad del puente, haciéndole la prueba de resistencia, amarrado él ahí, amarrado ahí, y pasando una recua con una botella de aguardiente, y pasando una recua de mulas, cargadas hasta y él amarrado en la mitad del puente. Sí. Mire lo que ocurría con los del correo del Pony Express. Imagínense, tipos que tenían que cabalgar casi hasta el límite de su caballo. En muchos casos el caballo que llamaban, eso lo llaman reventarse, se reventaba el caballo, sí, del esfuerzo que hacía. Y cubrían de una costa a la otra, y era en cuestión de 10 días que llegaban. Pues en un auto se demora usted 8 días. Sí. Y a sabiendas de que en el carro usted puede por esas superautopistas ir a 100, 120, que es muy despacio, va el Pony Express ahí. Y resulta que cuando ellos llegaban, corrían un determinado tramo por entre territorio indio, lloviéndoles flechas, los asaltantes, y llegaban a una posta y no se bajaban del caballo porque ya el otro los estaba esperando. Le tiraban la alforja o le recibían la alforja y ese emprendía también galope hasta la siguiente posta, y eran horas cabalgando. Es decir, yo creo, Juan, y aquí hay que hacer claridad, es que todo aquello con lo que soñamos tiene un costo. Mire ahí a Perseguidos por Indios, el Pony Express, vea. Pony Express, Perseguidos por Indios. Y todo aquello que el ser humano quiere, necesariamente eso tiene un costo, y hay que pagar un precio. La diferencia radica en que hay gente que está dispuesta, por alcanzar el objetivo propuesto, que no necesariamente tiene que ser dinero,
está dispuesta a pagar lo que sea, aún con la vida, como decía usted lo de los precursores, pero está dispuesta a sacrificarse hasta el límite que puede tener un ser humano, pero está dispuesto a sacrificarse y continúa adelante, y mientras más dificultades le aparecen, más convencido está de lo que quiere lograr, y con mayor vehemencia va a la carga de las dificultades, vas para adelante. Pero hay gente también, y por eso decía que tal vez el hecho de que tengamos prácticamente todo aquello que es cotidiano, que incluye el transporte, incluye la comida, incluye el vestido, incluye el techo, todo eso lo tenemos al alcance de la mano y prácticamente sin mover un dedo. Y eso tal vez es lo que nos ha hecho perder un poquito ese espíritu de lucha que era lo que les sobraba a nuestros antepasados. Nosotros no tenemos ese espíritu de lucha y nos rendimos ante cualquier dificultad, por pequeña que sea. Sí, hombre, eso es algo que a uno lo pone a pensar. Mire, cuando yo me fui a matricular en el liceo de la Universidad de Antioquia, yo llegué con mi mamá. Mi mamá siempre era la que me llevaba todas esas cosas, ¿no? Pues llegó una secretaria y le entregó la hoja de matrícula para que la llenara, ¿no? Llenara los datos. Y mi mamá y me fue arrancando pues con un lápiz o con lo que usaban en ese tiempo, que era un estilógrafo, ¿no? A llenar los datos, hasta que le dice la secretaria: ¿oíste? Déjalo que lo llene él, que no sea tan atenido. Le pegó un regaño prácticamente. Y mi mamá: ¿verdad, no? Si pueda, coja usted, que es el interesado, y llene a ver esa hoja, y llene ese papel y de sus datos. Entonces eso fue una lección para mí. Ya nunca más tuve que volver con ella a que me hiciera una vuelta de matrícula, una vuelta de esas, ¿no? O cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa de esas. Sí. Yo creo que hoy en la educación del muchacho, el hecho de que todo lo pueda hacer por internet, de que no se tenga que untar de nada, que no tenga que correr algún riesgo, hacer una cola o todas esas cosas, pues se le está dando una educación que puede ser deficitaria o que puede ser deficiente para ciertas circunstancias de la vida. Hay veces que usted no puede obtener por internet lo que necesita, y si usted se va para el campo, por ejemplo, y quiere, bueno, no sé, quiere pasar un charco y no es capaz de juntar unos palos, improvisarse un puente, un pasadero, o cuando hay pantanos o cuando hay cosas. Yo creo que saltar por las piedras. Esa formación sirve mucho, esa formación ayuda enormemente para que puedan aprender a sortear dificultades. Además que el muchacho lo busca, ¿no? A él le gusta. Pero nosotros tenemos una sociedad en este momento demasiado protectora. Demasiado protectora. Es muy paternalista, digámoslo así, muy abrigadora, de mucho amparo, que el niño no le va a pasar nada, que el niño no se vaya a mojar, que el niño no se vaya. Yo creo que no.
Mire, cuando nosotros nos criamos en ambientes muy antihigiénicos. Yo por lo menos comí mariposas todas las que usted quiera. No sé cuántas cucarachas también me he comido porque... Eso tumba el pelo. ¿Cómo? No, yo aquí... Si comer cucarachas tumbar el pelo, usted estaba... Ay, María, hombre, por Dios, hombre. Ay, hombre, no, pero yo no he dicho absolutamente nada. No, que venga con cositas aquí, pues, no con tiritos gachos aquí que de pronto puede resultar perjudicado. Sí, señor. Con que comer cucarachas tumba el pelo, ¿no? Lo dijiste vos. Yo no digo, si eso tumbar el pelo, ¿cuántas pelos tendrías vos? No, pues por eso... No. Entonces no tiene ninguna relación. Bueno. Y comíamos tierra. Nos untábamos de todo. El deporte favorito de nosotros era pantanear. El deporte era cuando estaba lloviendo, como esas calles no estaban pavimentadas, eso se llenaba de pantano. Ir a brincar por esos pantaneros, eso era una cosa deliciosa. Hacer bolas de barro para tirarle a los compañeros, excelente. Y los otros se tenían que defender también, porque estábamos en una especie de entrenamiento, en una especie de lucha, en una especie de confrontación. Ahora un muchacho se enfrenta a una pantalla de televisión, manejando unos controles. Espérate. Peor aún. El muchachito desde que nace, todos sus biberones son ¿cómo es que llama eso? Esterilizados, pero como si fueran pues como si fueran pues un material quirúrgico. Y mira que el muchachito no lo dejan tocar el suelo. No tiene defensa. Y el muchachito medio entra un vientecito por la ventana y chao, ya se enfermó. No tienen ninguna defensa. Precisamente por eso. No tiene defensas, ¿no? No, eso es así. Oiga, es que por ejemplo, muchachos de apartamento que no reciben sol, primero de todo pues son tan blancos que parecen moluscos. Pero más grave aún, claro que hoy hay mucho suplemento vitamínico, pero en otra época el raquitismo era una enfermedad muy común. Era ese deterioro pues de los huesos y nacían prácticamente jorobados, ¿no? Torcidos, todos contrahechos. De manera que, hombre, esas cosas ya hoy en día, mire, hasta en las sociedades industrializadas, por ejemplo, esos finlandeses con ese sauna, hombre, usted sabe lo que es un sauna, usted no ha probado un sauna, hermano. Usted no ha probado un sauna, pero vea. Muy salado, muy dulce. No. Espera y verá, yo le explico, mijito, para que se aclimate. Se mete usted a una casetica de madera llena de pues con ascuas, pues no, con piedras calentadas con carbón y con ramas, con maderas de ahí de esos mismos bosques, ¿no? A eso le van echando agua y usted se va llenando de vapor y usted se pega una calentada, pues, pero es que es calentada, ¿oyó? Es como si lo estuvieran cocinando ahí a fuego lento. Cuando termina su sesión, usted sale por una pasarela, por un muellecito, y se tira a un lago congelado. O sea, pues, congelado no. En Finlandia. En Finlandia. A un lago. No es el sauna que nosotros conocemos acá. No. Aunque el principio es el mismo. Pero no es. Porque es que usted se tiene... La segunda parte del sauna es tirarse a ese lago. Helado, no está en bloque. Pero la temperatura es lo más bajo que usted pueda imaginar. Entonces, salir bien calientico de allá,
y tirarse a esa agua congelada, usted se imagina el contragolpe. Dicen, yo no lo he hecho ni lo intentaré jamás tampoco. No cuenten conmigo tampoco. Yo también soy enrasado en mico. A mí el agua pues no es que me emocione demasiado. Pero dicen, los que no están acostumbrados a la experiencia, que cuando se tiran a ese lago es como si los agarraran y les clavaran clavos por todo el cuerpo, ¿no? Que los agarraran a martillazo y empezaran a clavarles clavos por todo el cuerpo. El contragolpe, pues, eso es una cosa muy fuerte. Hombre, con razón esa gente es tan resistente. Resistente para el frío, pues, ¿no? O resistente a bajas temperaturas y para todo eso que cada vez es inclemencia, ¿no? Porque al tiempo sí es inclemente. Claro. En Alemania, en la Alemania nazi, cogían a unos muchachos y les decían, bueno, vamos a pasar aquella montaña de tierra, la vamos a pasar para acá, para este lado. Y los ponían a echar pala, pica y pala y dele, oiga, a pasar una rume, un cerro de tierra, para el otro lado. Y un tipo tomándoles tiempo. Lo pasaban y decían, hombre, lo hicieron demasiado rápido, volvamos a llevar allá donde estaba. Y volvían y arrancaban, oiga, a echar pala. Hemos dicho. A trabajar. Sísifo, pues. Más o menos. Suban la piedra y suelten arriba. Sí, no. Pero eso... Pero eso templa el carácter. Claro. Y la capacidad de lucha la acrecienta. Obvio. Sí. O me te voy a proponer que hablemos con los televidentes. Hablemos. Bueno, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. Ya saben, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana y el 018-5150-15 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior, y estas llamadas son gratuitas. Quienes deseen conversar con nosotros sobre este tema, bienvenidos son. Estamos hablando sobre por qué hemos perdido esa capacidad de lucha, qué es lo que sucede con nosotros, que nos sentimos tan fácil, o tan fácilmente más bien. Ya saben entonces, ahí están nuestros números, aparecen en pantalla, pero vamos también con correos, Juan. Sí, señor. Tenemos aquí... Bueno, mientras usted encuentra el correo, algo de doña Magda Gómez Castillo. Lo que pasa es que es una parte de Eduardo Galeano, el periodista y escritor uruguayo, pero que es larga. De pronto, si tenemos tiempo un día, esto lo utilizamos para un programa. Dice, me caí del mundo y no sé por dónde se entra, que es muy interesante. Saludemos a Yenia, que nos llama ¿desde dónde? Buenos días, desde el barrio Santa Cruz. Bienvenida, Yenia. Para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias, bienvenida. Es que, pues, o sea, ustedes son unas eminencias. Yo a esta hora siempre estoy como trasnochándome un poquito. Sí. Pero entonces, cuando cogen esos temas como tan importantes, me concentro y pienso que ustedes tienen un cerebro pues muy bien alimentado. Muchas gracias. Para tener tanta retentiva. Muchas gracias. Aprovechando pues el tema de ahora, pues yo también comentándole al niño mío que ellos ahora... ¿Cuántos años tiene él? Tiene 12 años, va para 13. Sí. Y pues él, así como pobre, todo lo tiene y tiene su internet y todo eso, entonces él no me cree que cuando nosotros estábamos estudiando nos tocaba ir a la biblioteca piloto. Nos tocaba por la ventana cuando no teníamos cuadernitos para copiar, nos sacaban del salón, sí, porque no habíamos llevado los cuadernos. O sea, son tiempos que han cambiado mucho. Claro. Porque, pues como dice, ¿cómo es que llama don Juan? Juan Manuel, sí. El señor que tiene la calvicie. No, cuidado. Ahorita me hizo dar usted risa cuando me suenan las cucarachas.
No, lo que pasa es que este sujeto me la tiene pero montada. Yo Tampoco. Oiga, hombre. Ya que me reía, niños, que es estarendo, porque no tiene que ir a estudiar y lo está escuchando No, también. es que ese con compañeritos así, ¿para qué enemigos? Yo, Y como son contradictorios, este calvito y el otro bien peludo. no, ese sí es más Pero es que peludo. aprovecha. No, pero él humilla con eso, ¿no? Pero yo también tengo otras formas de humillar. Pues sí, que como les comentaba, de verdad que estas épocas han cambiado mucho y porque también no sé a qué se debe que los padres no eran como más pobres, o yo no sé a qué se debe eso. O sería que la gente era menos preparada, no era como fuentes de empleo. Yo no sé. Era otra sociedad, era otra época. Y la educación estaba no tenía la cantidad de ayudas y facilidades que ofrece hoy. Sí, señor, y yo poniéndome a pensar que nosotros, pues, como se nos dificultaba estudiar también, nos íbamos descalzos para el colegio. Eso. Claro. Nos poníamos el vestidito, el mismo vestidito cada 8 días. Y por eso tenía más valor todo eso que se conseguía, es decir, tener la posibilidad de lucir el vestido cada 8 días hacía que lo cuidara uno como un tesoro. Exactamente. No lo puedo dañar porque entonces que me pongo dentro de 8 días. Ahora no, el muchachito se pone los tenis y los dañó y bueno, ahí está mi papá que compra. Y ya le piden a uno es como marquitas y todo eso, que es que esta no me la pongo, que tiene que ser eso, tal cosa. Y si quieren les cuento una anécdota que me pasó cuando estaba estudiando. Claro. Resulta de que pues yo no es que sea como tan fea que digamos, uno se vuelve como viejito, pero como uno se acuerda de los tiempos pasados, ¿no? Sí, sí. Yo tenía una carita muy bonita, pelito, bueno, entonces me escogieron de reina del colegio. Me escogieron reina de mi salón, pues para a nivel de todo el colegio íbamos a hacer un peinado. Y resulta que yo no tenía zapatos. Y bueno, me decían, bueno, recuerde que tal día es el desfile y tiene que venir bien presentado, pues ponerse lo mejor que tenga, porque bueno, tal cosa. Y no me pude conseguir los zapatos. De ninguna manera. Y teníamos que estar pues bien vestiditos. Me vi para donde una vecinita que calzaba lo mismo mío y no me los quiso prestar. No me los prestó y resulta de que no pude participar. Y me tocaba ver a otra niña que pues estaba opcional después de mí en el desfile. Y me pudo ayudar. Estábamos en tercero primaria. Claro. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 9 o 10 años. En ese tiempo nos entraban de 8 a primero. Claro. Sí, porque ahorita yo que entran niños de 5 años y ya son de 12 o 13, que el noveno, que no sé qué. Así es. Ya muy adelante. Así es. Entonces, pues sí que, no sé, de verdad que sí, y la sociedad de consumo tampoco era como ahorita, que nos consume cada día. Sí. O sea, ahorita ya todo es esto, aquello, en ese tiempo no, en ese tiempo era la bolita de jabón de tierra para la cabeza. Sí. El jaboncito partíamos, era un pedacito y eso tenía que durar toda la semana, y hoy en día eso es tantas barras de jabón que se gastan en la semana, de tal marca, y bueno, y así por el estilo todo, la sociedad... Pero el jabón de tierra sí nutre el cabello, ¿cierto? ¿Cómo? ¿O no? ¿O tumba el pelo? Ese lo mandaban a disque para la caspa. Mi papá lo usaba mucho para la caspa. Cuidado, cae en la trampa de... Yo no he dicho nada. Cuidado, cae en la trampa porque pronto tenemos problemas. Yo no he dicho nada. Se complica esto. Porque ahí donde lo ven, pero ahí, hay que tenerle... Ahí te vas acercando limonada. Sí, yo no he dicho nada. Sí. Yo les quería como preguntar una cosita. Sí, claro. Ustedes que comen pues como tan inteligentes, en la receta. A mí todo se me olvida, me cuentan un chiste, al momentico se me olvida. Yo leo por decir algo, un tema importante y ya yo no soy capaz como de resumir lo principal o no sé, las ideas. No, pero acostúmbrese a asociar todas esas cosas con la vida. Todo es asociable con la vida. Eso no pasa en vano, ¿no? Eso lo tiene que acumular uno como experiencia, como vivencia, sea buena o mala. La idea es que lo que usted capte de una lectura o de lo que escucha, simplemente trasládelo a su vida, a la vida real. A ver, ¿cómo es? Y con esas asociaciones es mucho más fácil de cortar. Porque hay un decir por ahí de que es que si uno se acuesta antes de las 9, que el cerebro me parece que ya no desarrolla y es que no sé qué cosas por allá.
que vuelve a la persona muy inteligente. Entonces nosotros por ese lado estamos perdidos. Ahí perdimos el año. Imagínate, nosotros acostados a las 9. Yo tengo una amiga, que me dice, todavía está despierta. Entonces a acostar temprano porque después de las 9 de la noche el organismo en la parte del cerebro elabora no sé qué cosas por allá, que unas hormonas, yo no entendí bien, y que eso es beneficio para la persona, de memoria, crecimiento para los niños. Entonces no sé hasta dónde será verdad eso. No, para los niños sí, para los niños que están en crecimiento, claro. Y que les da es lo mejor que les puede ocurrir, que duerman lo más que puedan, porque en ese estado de reposo ese proceso de crecimiento es mucho más fluido, menos traumático y sobre todo que el niño crece de una manera mucho más armónica. Eso sí es cierto. También ¿ustedes se acuerdan en ese tiempo que existía la famosa la pelagra? Bueno, la pelagra es una enfermedad producida por falta de vitamina C. Ya ahora todos estos alimentos, todo lo que viene ya con vitaminas suficientes, pues como para que eso no sufra, ¿no? Eso ya no es el caso de esa desnutrición, aunque es una infamia que estando en un mundo ahora que está lleno de vitaminas y de complementos y de todo eso, haya todavía niños desnutridos. Eso sí es muy grave. Me da mucha tristeza eso. Genia, muchísimas gracias. Ay, bueno, a ustedes, y el Señor les bendiga pues esa inteligencia de cerebro que tienen para como proyectarnos a nosotros también tanto conocimiento, porque créanme que yo sé que por el estilo mío hay muchos también telescuchas que hemos aprendido mucho de ustedes. Genia, muchas gracias. Bien, realmente que estén muy bien. Feliz mejor día. Usted, hasta luego. Recuerden, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que esta es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, historias de su historia, de cómo se descubrió el valle, cómo se fue poblando, de la conquista, de la colonia, el siglo XIX, después de la independencia, de sus parques, barrios, calles, carreras, cementerios, cerros, iglesias, personajes, todo lo que quiera saber está en el libro La Bella Villa. Usted lo puede solicitar en el teléfono que aparece en pantalla, 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí le darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Recuerde ese número que aparece en pantalla, quedan muy pocos ejemplares, 310-540-3833. Profesores de la Universidad de la Noche, buenos días. Hay una gran diferencia en el que genera impactos y el que genera efectos. Un saludo muy especial de Fernando Orrego Sánchez. Gracias. Saludamos a Fran Ramírez, que nos llama desde Girardota. Fran, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Audiencia de Teleantioquia, el canal público más visto en Colombia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Juan Manuel y Néstor Armando, quiero saludarlos de una manera muy cordial, muy especial, y contarles que tengo muchos amigos en Medellín que desearían tomar parte en el programa, pero me han dicho, Fran, sinceramente tomar parte en ese programa no es fácil, papá. Eso es difícil porque pues se requiere capacidad de expresión. Además estos muchachos son sumamente cultos y la audiencia es una audiencia muy selecta, entonces no es fácil tomar parte en el programa. Yo invito a las personas que tengan coraje y se animen a participar en un programa tan lindo como este, es extraordinario, maravilloso. Bueno, también quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a Néstor Armando y a Juan Manuel que una vez tuve el privilegio de participar allá en el programa Noche Buenos Días. Yo soy Fran Ramírez, el ganador del El Silleterito de Oro, como el mejor declamador del área metropolitana. Ellos se acuerdan que me entrevistaron, incluso me hicieron declamar ahí una poesía. De pronto, en uno de estos programas, en una noche estos búhos, nos animamos y decimos un poema bien lindo para toda esta audiencia preciosa
de Colombia. Sí, me parece muy bien y le dedicamos un espacio a la poesía. Claro. Sí, señor. Néstor Armando y Juan Manuel, desde aquí, de Girardota, este es el llamado El Hato Grande. Ajá. Tuvo el placer de participar en este programa tan lindo, su locutor y amigo Fran Ramírez Ospina. Dios les bendiga y adelante, muchachos. Don Fran, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Nos llama Nicolás. ¿Desde dónde, Nicolás? Desde Medellín. ¿De qué barrio? De Guayana del Campo Amor. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, no, yo lo llamaba para primero comentarles que sobre Orfeo, lo que estaban comentando al principio del programa, el instrumento de Orfeo era la lira y se la regaló a Apolo. Sí, señor. Inclusive pues... Ellos tuvieron inclusive una competencia, ¿cierto? ¿Se enfrentaron? No sé, sí, creo que inclusive al final Apolo termina como teniendo algo de envidia de Orfeo porque Orfeo gana la competencia y quienes se le enseñan a tocar son las ninfas. Sí. Y sobre la cruzada de que ustedes hablan, sobre los héroes griegos y todo, Orfeo también representa un gran papel ahí porque él viaja al infierno cuando su esposa Eurídice muere. Claro. Él viaja y atraviesa todo el infierno con su música. Le dan permiso para traerla a ella y le dan permiso porque le encanta a todos con su música. Y entonces le dicen, bueno, devuélvase pues con ella, pero eso sí, no mire para atrás, no la mire hasta que no salga totalmente del averno, pues del infierno. Y él el instrumento de Orfeo era la cítara. No, la lira. Inclusive los griegos aún no, pues es muy similar, pero para los griegos no había cítara. Inclusive había un ritual entre los griegos que se llamaba, que se hacía anualmente y era en honor al dios Apolo, que era representado por la armonía. Y el instrumento tal que era la lira de esa época era muy similar a una arpa, pero más pequeña. Y el que representaba a Dionisio, el dios del vino y de los romanos, era representado por el aulos, una flauta de 2 cañas que se iba hacia los lados, pues. Inclusive esa era representado porque la melodía representa la parte pasional de la música, la expresión artística, la idea musical es representada a través de la melodía, y el tapete armónico representa la serenidad. Por eso Apolo es representado por su sabiduría con ello. Entonces yo quería también hacer un... bueno, pero lo de Orfeo, terminémoslo. Cuando él venía y creyó que venía detrás de Eurídice, se le olvidó, miró para atrás y otra vez ella para allá, para adentro. Sí, ella no alcanzó a salir de la porque él vio la luz y miró hacia atrás pensando que ya había salido, pero no había alcanzado a salir. Y a él los dioses entonces le conceden el privilegio de vivir 6 meses en la tierra y 6 meses con ella en el infierno, ¿no es? Exactamente, y Orfeo muere de una manera bastante denigrante, porque en uno de los festivales de Dionisio, él sigue haciendo una apología, pues él sigue adorando a Apolo, y Dionisio se enoja y lo hace matar por la última, entonces muere de una forma bastante denigrante. Pero lo bonito de esa historia en particular es que yo quería también hacer una alusión a las cruzadas intelectuales. Galileo Galilei y muchos mueren en causa de sus ideas. Defendiendo una idea. Exactamente. No solo son las cruzadas épicas, valerosas de grandes guerreros y todo, sino de muchas personas que llevan una idea que trasciende muchas cosas y sin embargo mueren por eso mismo. Por eso también quiero hacer un homenaje a ustedes, que revolucionan mentes. Lo más importante en una sociedad como esta es crear educación y crear oportunidades para que la gente crezca. Y yo pues los he seguido a ustedes desde hace muchos años. Yo llamaba cuando Noche de los Días estaba Gallardo. Yo lo conocí a usted, yo conocí a Néstor Armando una vez que Gallardo me llevó a Caracol Televisión cuando trabajaba en Weimar Rodice. Hace bastantes años que le llevó Pique. Yo recuerdo a Sebastián, a todo. Eso fue hace muchos años, pero mucho del desarrollo intelectual que en mi vivencia particular he tenido fue gracias a Noche Buenos Días. Yo me introducí un poco dentro de la lectura, de la literatura y de todo este cuento
gracias a lo que obtuve de ustedes, yo por pues como estudiante de música, una de las temáticas de la agrupación que tenemos es manejar ese aspecto literario, psicológico, que maneja las mitologías antiguas, y pues reflejamos eso en todo como un producto artístico completo, y todo eso se lo debo en gran medida a ustedes. No solo es pues mi gran admiración y respeto, sino mi gratitud eterna, porque en mi caso en particular revolucionaron muchas cosas, y yo sé que hay mucha gente que puede decir lo mismo. Pues Nicolás, primero es un honor, y nos sentimos muy agradecidos por todo eso también con usted. Muchísimas gracias. Bueno. Y por aquí lo estamos esperando para que nos llame. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme participar, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias. Recuerden ustedes, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, pueden marcar el 310-540-3833, 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, y solicitar el libro y más información sobre él. 310-540-3833. Carlitos, ¿usted nos dijo quién? Que no alcancé a copiarle. ¿Cómo? Desde Cartagena. Don Carlos Campos, bienvenido. Don Juan Manuel y don Armando, muy buenos días. Bienvenido, don Carlos. Saludarlo. Por ahí hoy les mandé el librito que les había prometido la gana antepasada. Del mensaje de los jaerianos. Bueno, entonces sí, me imagino que debe estar a punto de llegar. Sí, por ahí mañana me estoy llegando. Perfecto. En la doctrina jaeriana se tiene como base la tecnología, ¿no? Y es base de todo. Y se dice que lo que era un día ayer, en realidad hoy, y lo que hoy es un día, mañana será realidad. Cierto. Entonces eso es lo que estamos hablando de un tema, que lo que ayer lo veíamos como algo imposible, hoy es realidad, y el futuro lo mismo. Por lo menos hoy en día estamos muy en boca, por lo menos en nuestra época, hablar de la tecnología pues era un término que no se conocía, y en el colegio nos enseñaron que la como era lo más pequeño, o sea que ahora ya no física cuántica nos demuestra que el átomo hay universos, entonces eso ya cambia el concepto de todo, ya cambia las cuestiones. Sí. Y la nanotecnología hasta ahora están empezando a dar los primeros vicios, pero esto va a un momento terrible y es muy pronto, ¿no? Porque está bien cerca ya de la tecnología, el sistema molecular, como el sistema celular, por ejemplo, para todo esto de sistemas celulares, que traen conciencia, pero ya viene más molecular y en esa tecnología las cosas van a estar, pero terrible, y todo eso va a tener mucho dolor, mucha hambre, cosa, ¿no? Sí. Va a haber un desplazamiento de la mano de una terrible desempleo a los manos. Pero eso es la tecnología, eso vamos enfocados. Entonces tener en cuenta que hoy es imposible, mañana es una realidad, así como lo que ayer era imposible, hoy lo estamos viendo. Claro, lo que ayer era una utopía hoy es una realidad. Exacto. Don Carlos, muchísimas gracias. Y señores, nuevamente felicitaciones y espero el comentario del día. Yo sé que me participó. Un placer tenerlo por aquí y gracias por llamarnos. Que esté muy bien. Hasta luego. Nos está llamando Juan desde el Poblado. Sí, señor. Juan. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. Muy bien también, maestro. Maestros, para aportar sobre el programa, están hablando ustedes sobre las limitaciones que hay hoy en día y por qué somos tan cobardes. Sí, porque hemos perdido el espíritu de lucha, no tanto lo cobarde, sino que hemos perdido como esa capacidad de luchar, de confrontar. En mi opinión, pues es verdad que hoy en día la modernidad pues nos maneja un sentido de vida más avanzado. No tenemos, ya hoy en día tenemos lo que muchos de los abuelos de nosotros no tenían la posibilidad de conseguir lo que hoy en día tenemos. Pero yo digo que la pobreza no es un límite para realizar un deseo. He tenido la oportunidad de conocer gente
que ha vivido desde lo más paupérrimo y ha logrado grandes objetivos en su vida. Incluso comparto con ustedes la historia de Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, un presidente. Me cuentan, o he leído también, de que estudiaba a través de las ventanas del colegio. Es cierto. Y mire que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra historia. Entonces, mire que en realidad la pobreza no es un límite como para decir, hombre, entonces por ese lado entonces vamos a echar a perder todo porque no tenemos un recurso económico para salir adelante, no. Es verdad de que manejamos una sociedad ya hoy en día más moderna, donde todos nos lo dan como tan mamey, disculpen la palabra, pues, pero en realidad yo sí opino, pues, nuevamente con esa frase: la pobreza no es un límite para realizar un deseo. Siempre si nos proponemos hacer algo, lo hacemos de cualquier forma, obviamente no justificando tampoco el bien que justifican los medios, pero si en realidad, pues hombre, si nos proponemos hacer un buen trabajo, lo hacemos de las mejores formas. Eso quería aportarle por ustedes en el programa, maestros, y felicitarlos por el programa. Muy bueno su aporte, Juan, muy amable. Muchísimas gracias. Efectivamente es así. Y tenemos líneas disponibles, Juan. Según Rousseau, el ser humano en su forma natural se vale de sus mecanismos físicos para sobrevivir. Con el aumento de la tecnología y el creciente fervor del consumismo, el ser humano está alejado cada día más de su ser natural. Esta despreocupación por la vida es solo una consecuencia más de la posmodernidad. Un abrazo y felicitaciones por su programa, Adrián Caballero. Adrián, muchísimas gracias, usted es un asiduo nuestro también aquí. Le agradecemos mucho estos mensajes tan positivos. Muy amable. Recuerden nuestros números: 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y el 018-051-5015 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Estas llamadas son gratuitas. Y también nos pueden escribir a el búho TA @teleantioquia.com.co, el búho TA @teleantioquia.com.co, para que nos den sus opiniones sobre los temas y sobre el programa. Bienvenidos son entonces. Y lo que estaba diciendo nuestro oyente Juan desde el Poblado, casa también muy bien, Juan, con aquello de que mientras más nos dan, mientras más cómodos nos volvemos, más queremos, y es como un círculo vicioso. En la medida en que tenemos más comodidad, queremos más. Es como aquel que compra un carro, pero resulta que después de unos cuantos meses ya no le gusta su carro, sino que quiere tener otro. Es esa avidez tan impresionante que no se calma con nada. Pero también lo triste de esto es que cuando se encuentra la menor dificultad, entonces la persona ya renuncia a cualquier proyecto simplemente porque eso implica algún esfuerzo. Es verdad. Doña Ida, ¿cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Bien, de Ciudad Bolívar, aquí al suroeste. Ah, bienvenida, una ciudad bellísima. Digo que marqué y ahí mismo me entró la llamada, y otras veces me cansé de llamar y nada. Hablando pues de la falta de esfuerzo de la gente, hay una cosa muy palpable, por ejemplo ahora, digamos, con el Plan Colombia y con los desplazados. Yo oí la historia de un desplazado que empezó vendiendo cositas en Medellín y que lo perseguían los de espacio público, hasta que se inventó un negocio como de unas panelitas o algo y empezó a venderla junto a las escuelas, y al final montó como una microempresa y ya hasta tenía varios empleados, mientras otros están por ahí esperando que el gobierno les dé todo. Y lo mismo con el Plan Colombia, pues que son unas ayudas. Hay gente que solamente está esperando que le manden esa platica cada mes y nunca se preocupa por hacer absolutamente nada. Ahí alguien me comentó, aquí donde yo vivo, un señor pues que tiene una finca, me
tenía por ahí unos vecinos que se habían venido desplazados pues, de no sé dónde, de San Carlos, no sé qué. Y que el señor les ofreció trabajo y que les dijo, no, porque voy a trabajar, si es que el gobierno me tiene que dar a mí, si es que el gobierno me tiene que sostener a mí. ¿Cómo le parece esa mentalidad tan pobre? Imagínese, y llenos de muchachitos, porque como según creo, por cada muchachito que tengan, les van aumentando la cuota que les dan, y entonces se ponen a tener hijos. Entonces yo pienso que en eso es como una alcahuetería del gobierno. Deberían, como, no sé, digo yo, darles la cuota hasta cierta parte y decir, hijos que tengan de aquí en adelante ya no, porque es que ponen los hijos es prácticamente a tenerlos como una forma de conseguir plata. Claro, una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos. Sí, y ni siquiera lo invierten en ellos, porque muchas veces es para otras cosas, pues ni siquiera los educan, sino que los ponen por allá a trabajar. Eso es cierto. Y a la gente hay que darle no un pescar, sino enseñarle a pescar y darle la vara. Enseñarle y darle la vara, pero vaya pesque usted pues, vea, ya le enseñé y aquí está su vara, pues vaya pesque. Eso sí. Eso es cierto. Sí, mucha gente definitivamente se acostumbra a que todo el mundo le dé todo. Es que es mucho más cómodo pedir a tener que ir a luchar. No, y lo peor fue lo que me contaba ese señor, que una vez le iban a robar a él algo que él tenía por ahí en la finca. Pensaban que él no estaba, pero cuando ya se hicieron que los hicieron a él, pues mandaban a los muchachitos a robar, imagínense. Sí. O sea, no trabajaban, no les quisieron aceptar trabajo al señor. Y enseguida mandan a los niños a coger malas mañas. Terrible. Qué esperanza. Deprimente, definitivamente. Así es. Aida, un placer. ¿Está lloviendo por allá? ¿Está haciendo mucho? Cayó un aguacero muy bueno, porque hay un calor impresionante. Ah, bueno. Qué bueno. Muy que se refresque un poquito todo eso por allá. Bueno, que estén muy bien y los felicito por el programa. Muy instructivo. Aida, muchísimas gracias. A ustedes. Que esté muy bien. Un agradecimiento a doña Beatriz Silva Hurtado, que nos manda un bonito mensaje. Nos cuenta que nos descubrió por casualidad y que por espacio de 3 o 4 años fueron mi compañía y mi medicina a esa hora. Los disfruté cantidades. No saben cómo los aprecio y disfruto su compañía. Bienvenido siempre. Hoy siempre lo recuerdo. Gracias, doña Beatriz Silva Hurtado, por ese mensaje tan bonito. Muy amable. Podemos empezar a sacar conclusiones. Recuerden, los interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden llamar al 310-540-3833. Juan, empezamos a sacar conclusiones, aunque, Carlos, creo que tenemos tiempo para aceptar una llamada más. Si alguien Johan Sánchez habla en el mismo sentido, doña Ida, que hay una gran cantidad de subsidios y de ayudas que a veces desmoralizan a la gente o la vuelven facilista. Gracias, Johan Sánchez. Nos está llamando Guillermo. ¿De dónde, Guillermo? De Bogotá. Ah, don Guillermo, ¿cómo le va? Bien, señor, ¿ustedes cómo se encuentran? Muy bien, ¿qué ha hecho? Pues, hombre, llegué muy tarde a la sintonía y está un poquito medio, pues, no me queda 100% claro. Tengo entendido que... Porque hemos perdido la capacidad de lucha. Ah, ya, sí, ya había oído ya me advirtieron que tenemos poquito tiempo. Y, bueno, yo pienso que en parte se debe a que en Colombia existen unos suprapoderes que avasallan al ciudadano. Les doy un ejemplo: el poder del sector financiero, el poder de las empresas públicas. Las legislaciones en Colombia, en todo orden, las hacen quienes son los dueños de esos mismos poderes. Vuelvo a ejemplo del sector financiero. Usted va al defensor del cliente y el defensor del cliente es un funcionario del mismo sector financiero y le recita el catecismo que ellos tienen para que usted lo cumpla. Eso por ese lado. Y a otro nivel ya macro, más político, más nacional, las capas bajas de la sociedad colombiana no tienen intérprete real. Y muchas veces eso se expresa en el mismo gobierno. Es la contradicción de la democracia. Yo elijo una persona porque me gusta, porque me simpatiza, y yo, sorpresa, después en el Congreso se vuelve mi antagónico porque legisla en contra de mis propios intereses. Inclusive traiciona a su electorado
porque quienes lo apalancan financieramente en su elección le ponen la agenda. Y fuera de eso, hay que añadir que tenía razón Gómez Dávila cuando decía que la racionalidad aísla y la estupidez congrega. Es decir, yo estoy de acuerdo con algunos eslogan que enaltecen, digamos, la seguridad de los colombianos en todo ámbito, en los deportes, en las competencias internacionales, que nos destaquemos, pero por ejemplo, el famoso dicho de que Colombia es pasión, sí lo comparto, pero no para todos, porque es que el doctor Higueras Camargo decía que una nación que se vuelve fanática y apasionada fácilmente es presa de todo tipo de circunstancias adversas. Entonces, termino con esto, me parece que hace falta un ciudadano que tenga capacidad de discernir y que logre la interlocución para hacerse oír, para que el entorno que lo rodea le sea más amigable. Es que a ratos uno nota que el Estado está configurado para tirarse a la gente. Muchas gracias y buenos días. Muy amable. Don Guillermo, a usted muchísimas gracias. Sacamos conclusiones, Juan. Pues hombre, yo no estoy de acuerdo con las pedagogías del dolor. La pedagogía del dolor, eso de que la letra con sangre entre, eso es mentira. Pero sí estoy de acuerdo con la pedagogía de la dificultad. Resolver dificultades y enfrentarlas. Y plantear siempre problemas para resolver. Recuerde que todos nosotros tenemos una tendencia natural a probarnos. Todos queremos saber o qué sabemos, o de qué somos capaces, o si logramos alcanzar una meta, si logramos cumplir una marca o llegar a algún punto. Si no, entonces no existirían los acertijos en los periódicos, los test y toda esa cantidad de cosas que aparecen en las revistas, en donde le preguntan a usted cuánto sabe, compruebe su inteligencia, mire su capacidad de reacción, de reacción, pruébese usted mismo, qué haría usted en situaciones como esta. Todas esas cosas que se le plantean a uno las enfrenta, pero ya no deberían ser de una forma tan virtual, sino que deberían ser más vinculadas a la vida de uno, ¿no? Que le digan o que algo que se le plantee a uno y que lo tenga que hacer, lo haga. Así, en el empeño, o tenga muchas dificultades o fracase, pero que sea capaz de arrancar y hacerlo. Yo creo que no hay una mejor oportunidad para crecer que la dificultad. Yo creo que la dificultad le abre a uno las perspectivas y le muestra a uno que existen muchas formas de hacer las cosas y que a veces uno se choca con un muro porque tosudamente se va por el mismo camino y dele y se golpea, y cuando ya está cansado de golpearse entonces tira la toalla. Yo creo que ese es el momento más crucial en la vida del individuo. Cuando siente que no puede más, entonces mire hacia un costado, mire hacia otro lado y encontrará una salida, encontrará una solución. Y no hay nada más satisfactorio que mirar hacia atrás y saber que uno fue capaz de solucionar problemas que en su momento uno primero creía que eran insolubles y en segundo lugar que uno no tenía la capacidad para enfrentarlos. Eso es lo que a uno le da confianza, eso es lo que eleva la autoestima. Cuando el individuo es capaz de confrontarse consigo mismo y con las dificultades, crece. Cuando el individuo simplemente se rinde ante las dificultades, fracasa. Y esto no es simplemente frases huecas, no. Esto es para ejercitarlo todos los días, porque cada día siempre tenemos algo por solucionar. Y si les enseñamos a los niños a solucionar sus propios problemas y a enfrentarlos, serán en el futuro hombres que tendrán mucha confianza en sí mismos y que serán muy útiles a la sociedad. Solamente el que se rinde es aquel que definitivamente pasa por la vida inadvertido. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía.
No se vayan, ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego toda la programación de Teleantioquia, y gracias por preferirnos, gracias por hacer de este el canal público más visto en Colombia, y esta también es una invitación a seguir sintiendo pasión por lo nuestro. Buenos días.